from Rudy Kurniawan is counterfeit. The label in this particular case is a reproduction. It's fake, it's fake, it's fake, it's fake, it's fake. Rudy Kurniawan. En un mundo donde cada botella cuenta una historia de tradición y exclusividad, un hombre logró escribir su propio relato de engaño. Rudy Kurniawan, un joven indonesio que llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante, ascendió rápidamente en la élite vinícola, conocido como Dr. Conti por su obsesión con los vinos más codiciados. Kurniawan no solo coleccionaba, sino que también vendía, y fue en este mercado de lujo donde orquestó uno de los fraudes más sofisticados de la historia, donde lo que parecía un coleccionista excepcional era, en realidad, una red de sofisticadas falsificaciones, botellas recreadas, etiquetas reproducidas al detalle y notas de cata diseñadas para engañar al paladar más experto. Durante años, vendió su ilusión en el mercado del lujo, obteniendo ganancias por sumas millonarias que dejaron a numerosos coleccionistas estupefactos. Esta es la historia del hombre que convirtió el vino en su arma y de cómo, copa a copa, su castillo de mentiras comenzó a derrumbarse. Kind of from 0 to 60 in about 4 seconds. You know, as an analogy, he went from California Merlot to old and rare, still Merlot from Bordeaux, you know, straight into Burgundy. And that it's just not natural that anybody would go through those steps. Rudy Kurniawan parecía salido de un sueño aspiracional, un joven de sonrisa amplia, modales exquisitos y un gusto por el vino tan refinado que rozaba lo sobrenatural. Originario de Indonesia, llegó a Estados Unidos con apenas 24 años, portando una visa de estudiante y una seguridad en sí mismo que deslumbraba a cualquiera. En California, comenzó a frecuentar círculos donde el vino era más que una bebida. Era una forma de arte, una religión para ricos y entendidos. Pronto, Rudy demostró tener un talento que rayaba en lo prodigioso. Era capaz de reconocer una cosecha con solo oler el vino, identificar una región francesa con un simple sorbo y recordar aromas como si cada botella quedara grabada en su memoria. Los expertos lo describían como poseedor de un paladar superdotado, un genio del gusto que podía distinguir matices que otros ni siquiera sabían que existían. Y no solo era su talento, su presencia también fascinaba, siempre elegante, siempre sonriente. Rudy irradiaba el tipo de confianza que solo acompaña al dinero. Llegaba a cenas exclusivas con botellas imposibles de conseguir y un conocimiento enciclopédico que dejaba sin palabras. Incluso a los más veteranos decían de él que tenía bolsillos de profundidad infinita. Nadie se preguntaba de dónde salía su fortuna, porque todos estaban demasiado ocupados disfrutando del vino que servía. Su mentor, Kyle Smith, propietario de la tienda Woodland Hills Wine Company, fue quien lo introdujo en el estudio de los grandes vinos franceses. Bajo su guía, Rudy perfeccionó su gusto, su lenguaje y su fachada de sofisticación absoluta. Pronto, la prensa lo empezó a llamar el coleccionista joven prodigio, un hombre carismático, culto, de risa contagiosa y fortuna inagotable. Como escribió un crítico, nadie lo cuestionaba mientras el banquete y el vino fluyeran. Era el invitado ideal, el amigo deseado, el hombre al que todos querían tener en su mesa. Y sin embargo, detrás de esa sonrisa impecable, se escondía algo mucho más oscuro. Really, it's hard. Big bottle of course, man. No, I'm just kidding. Bajo aquella fachada de éxito y sofisticación, se escondía una maquinaria criminal tan precisa como un reloj suizo. En su mansión
de Arcadia, California, Rudy Kurniawan había creado su propio laboratorio clandestino, un taller de falsificación disfrazado de bodega, donde se gestaba uno de los fraudes más elegantes del mundo moderno. El FBI lo describiría más tarde como un laboratorio de vino falsificado, operando a plena escala. Allí, entre estantes de roble y botellas polvorientas, Rudy se transformaba de coleccionista a químico, de admirador del vino a su manipulador. Compraba vinos baratos y jóvenes, los mezclaba con precisión obsesiva, buscando recrear los sabores de añadas legendarias. Su meta era una sola: engañar el paladar de los ricos, y lo hacía con tal maestría que incluso expertos veteranos quedaban maravillados ante el resultado. Pero su talento no terminaba en el sabor. Rudy dominaba cada detalle visual del engaño. Recolectaba botellas vacías de vinos antiguos, algunas compradas a coleccionistas, otras obtenidas a través de subastas o restaurantes de lujo. Las limpiaba, las rellenaba con su mezcla secreta y luego las sellaba con corchos nuevos y etiquetas reproducidas con precisión milimétrica. Incluso fabricaba notas de cata falsas, escritas con el lenguaje técnico de los grandes sommeliers, para reforzar la autenticidad de cada pieza. Una vez completada su obra, los vinos falsificados eran introducidos en el circuito más exclusivo, subastas en Christie's, Acker, Merrill & Condit, y ventas privadas a millonarios que pagaban fortunas por botellas que jamás habían pisado Borgoña. Cada lote vendido era una victoria más, una botella más que burlaba a los expertos, una fortuna más que se sumaba a su cuenta. Y lo más impresionante es que lo hacía sin perder la compostura. Rudy seguía siendo el mismo caballero refinado, sonriente y confiado, moviéndose entre los millonarios como si fuera uno de ellos. Su fraude era tan fino, tan impecablemente ejecutado, que por un tiempo pareció indistinguible del lujo mismo. Is that when we look at this cork where it says 19, the 6 has been squished. It's all squished up because it's been reinserted. And the 1 used to be a 4. So this is not a 1961. So somebody took a 1964, which would only be worth $200 or $300. Pero ningún engaño, por más perfecto que sea, puede durar para siempre, y el de Rudy Kurniawan comenzó a agrietarse justo en el punto más alto de su gloria. Entre copas de cristal y aplausos de coleccionistas, empezaron a surgir pequeñas dudas, detalles minúsculos que en el exclusivo mundo del vino significaban todo: fechas imposibles, etiquetas que no coincidían, historias que no cuadraban. Era como si los expertos, después de años de admiración, comenzaran a mirar más de cerca las obras de su supuesto genio y descubrieran que estaban hechas de papel y tinta. El castillo de mentiras empezó a desmoronarse pieza a pieza. El primer golpe vino con algo tan simple como una fecha. A subasta salieron botellas de un vino legendario, Clos Saint-Denis, de Domaine Ponsot, con cosechas que iban desde 1945 hasta 1971. El problema era que ese vino no existía antes de 1982, un error histórico que ni el mejor falsificador del mundo podía justificar. A partir de ahí, el mito del Dr. Conti comenzó a tambalearse. Los coleccionistas más atentos empezaron a preguntarse cómo era posible que Rudy tuviera tantas botellas únicas, algunas incluso desconocidas para las propias bodegas. Fue entonces cuando entró en escena un hombre decidido a descubrir la verdad: Bill Koch, multimillonario y obsesivo coleccionista de vinos. Koch, al revisar su propia bodega, encontró varias botellas compradas a Rudy que resultaron ser falsas, y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Contrató detectives privados, analistas y expertos en autenticación. Cada descubrimiento apuntaba en la misma dirección: Rudy Kurniawan
421 bottles that are definitely fake. I've spent $4.5 million. So that's a pretty big swindle. En 2009, Koch presentó demandas judiciales que atrajeron la atención del mundo vinícola y encendieron las alarmas de las autoridades federales. 3 años después, las sospechas se convirtieron en acción. En marzo de 2012, el FBI irrumpió en la mansión de Kurnia Wang en Arcadia. Lo que encontraron dentro parecía sacado de una película. El agente a cargo describió la escena como un verdadero taller de mentiras. Entre las paredes de mármol y los pasillos de lujo había miles de etiquetas falsas, cápsulas metálicas, corchos, botellas vacías y decenas de frascos con vino barato destinados a sus mezclas. Era la evidencia perfecta del crimen perfecto. Los informes oficiales fueron demoledores. Cientos de frascos vacíos, miles de etiquetas y corchos esparcidos por toda la casa. La bodega, que había sido símbolo de prestigio internacional, se reveló como un santuario del engaño. El mundo del vino, acostumbrado a lo exclusivo y lo exquisito, observaba con incredulidad cómo uno de sus íconos se desplomaba frente a pruebas irrefutables. El hombre que había conquistado los paladares más exigentes, el genio que todos admiraban, no era más que un falsificador con el mejor gusto del crimen. You could see that the kitchen was something else. There was a window over the kitchen sink that was completely covered. There was a drain board there that had a cork extracting device. There was a device to recork, and there was a funnel. In the sink, there were 2 or 3 bottles soaking so that the labels would come off. It looked like the whole house was dedicated to storing and making wine. There was probably 15 or 20 different wines that he was using to create new products. Cuando el FBI cerró las puertas de aquella mansión en Arcadia, el mito había caído. Lo que alguna vez fue símbolo de sofisticación se transformó en la escena de un crimen financiero sin precedentes. Rudy Kurnia Wang, el Dr. Conti, el genio admirado por los millonarios, ahora era simplemente el hombre que había engañado al mundo del vino. Durante meses, los investigadores revisaron cada etiqueta, cada factura, cada correo electrónico. Las pruebas eran abrumadoras y en 2013 la justicia estadounidense finalmente actuó con firmeza. Un jurado federal de Manhattan declaró a Rudy Kurnia Wang culpable de fraude postal y electrónico, delitos vinculados directamente a su red de falsificación de vinos. La caída del coleccionista prodigio era ya irreversible. Un año después, en agosto de 2014, el juez dictó sentencia 10 años de prisión federal. Además, se le ordenó decomisar $20 millones y pagar más de 28 millones en restituciones a las víctimas. La noticia recorrió el mundo como un vendaval. Los titulares lo llamaron el mayor fraude que el mundo del vino ha conocido jamás. Y en medio del silencio de la corte, el fiscal resumió el veredicto con una frase que quedó grabada en los anales judiciales. Rudy Kurnia Wang planeó y ejecutó un intrincado fraude vinícola. Ahora cambiará su vida de lujo por tiempo tras las rejas. El eco de esa sentencia fue devastador. Coleccionistas, sommeliers y expertos que alguna vez lo habían aplaudido, ahora se preguntaban cómo fue posible no haber visto las señales. Muchos lo sintieron como una traición personal, otros como un alivio inevitable tras años de ilusiones costosas. Pero incluso entre el repudio y la indignación, el nombre de Rudy Kurnia Wang siguió despertando un extraño tipo de fascinación. Había sido solo un criminal hábil o un genio retorcido que demostró las grietas del lujo. Su historia no solo dejó un fraude millonario, dejó al descubierto una verdad incómoda, que en el mundo del exceso la apariencia puede valer más que la autenticidad, y en ese universo donde una sola botella puede costar más que una casa, nadie volvió a mirar el vino de la misma manera.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te apasionan las historias donde la ambición, la apariencia y el crimen se entrelazan, no olvides suscribirte, dejar tu like y ver nuestro caso anterior, la falsa influencer que robó identidades para vivir como millonaria, Danielle Miller. Una influencer que no necesitó botellas antiguas para fingir riqueza, solo identidades robadas y una vida perfectamente editada para las redes. Una nueva estafa, otro rostro brillante y el mismo vacío detrás del glamour.